Todos, en el fondo, buscamos lo mismo. Vivir bien, tener una buena vida. Es una aspiración que nos mueve desde que el mundo es mundo. Pero, a ver, ¿qué significa de verdad tener una buena vida? Esa es la gran pregunta con la que vamos a arrancar hoy. Y es que esa pregunta nos mete de lleno en un lío filosófico de los buenos. ¿Se trata de ir coleccionando momentos de placer, de pasarlo bien y ya está? ¿O es algo más profundo, algo con más pozo? Bueno, pues tanto la filosofía como la psicología llevan siglos dándole vueltas a esto. Vale, vamos a desgranar esto. Básicamente la cosa se ha enfocado desde dos puntos de vista muy distintos. Por un lado tenemos el hedonismo, que es la búsqueda del placer, del aquí y ahora. Y por otro, el eudaimonismo, que no va de felicidad momentánea, sino de un bienestar profundo, de una vida con propósito, de crecer como persona. Quedaos con esta diferencia porque es la clave de todo lo que viene. Y es justo ahí, en esa idea de buscar una vida con sentido, donde aparece un concepto que es fascinante, un estado mental que seguro que muchos han sentido alguna vez, aunque no supieran cómo llamarlo, el estado de flow o de flujo. Y el padre de la criatura, por así decirlo, es este señor, el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi. Su libro Flow, del año 90, fue una auténtica bomba. Era el resultado de años y años de investigación y la verdad es que cambió las reglas del juego en la psicología, en el deporte, en el arte, en un montón de campos. Ojo a la definición, porque es potentísima. No habla de relajación, sino todo lo contrario. Habla de inmersión total. Es ese momento mágico en el que el tiempo se para, en el que tu yo desaparece y solo existe lo que estás haciendo. La experiencia es tan increíblemente gratificante que la recompensa es la propia actividad. Y a esto Csikszentmihalyi lo bautizó como la experiencia óptima. ¿Por qué? Pues porque es el momento cumbre en el que la mente y el cuerpo van a una, en perfecta armonía, enfocados al 1000 por 1000 en el presente. No hay sitio para distracciones ni para dudas, solo acción pura y dura. Vale, suena genial, pero ¿cómo llegamos ahí? Pues no es por arte de magia, hay unas condiciones bastante claras. Primero, la actividad tiene que ser un reto, pero ojo, un reto a tu medida. Si es demasiado fácil, te aburres. Si es imposible, te frustras. Segundo, necesitas concentración a tope. Tercero, tienes que tener metas claras y saber al momento si lo estás haciendo bien o mal, como un músico que oye la nota que toca. Y por último, esa sensación de control, de que dominas la situación. Y esto no es algo raro, ¿eh? El flow lo encontramos por todas partes. En el deporte es un clásico, ese atleta que entra en la zona. Pero también un músico que se deja llevar por la melodía, un cirujano en una operación delicada, o incluso una persona escribiendo, cuando las palabras simplemente fluyen. Y todo esto nos lleva a una palabra clave, autotélico. Una actividad autotélica es la que hacemos por el puro gusto de hacerla. La meta es la propia actividad, no el dinero, ni la fama, ni nada externo. El disfrute está en el camino, no es la llegada. Pero el concepto de flow no se quedó ahí en un libro. Fue como la primera pieza de un dominó que acabó tirando muchas otras y creando todo un campo nuevo en la psicología, un campo dedicado a estudiar, científicamente, qué es lo que hace que la vida valga la pena. Fijaos en la cronología. En 1990 se publica Flow y la idea empieza a calar. Y solo 8 años después, en el 98, otro psicólogo, Martin Seligman, da un paso de gigante y funda lo que hoy conocemos como psicología positiva. La idea de Seligman era, en cierto modo, revolucionaria. Dijo, a ver, la psicología lleva un siglo obsesionada con lo que está roto en la gente, con las enfermedades, los traumas, y si empezamos a estudiar también lo que funciona, y si estudiamos la felicidad, las virtudes, las fortalezas. Y para que esto no se quedara en simple palabrería, se metieron en un proyecto, titánico. Se pusieron a analizar textos de todas las culturas y religiones para ver qué virtudes se repetían en todas partes. Y el resultado es esta clasificación. Identificaron 6 virtudes que son prácticamente universales, y de ahí sacaron 24 fortalezas. La idea era crear una especie de manual de las cualidades positivas del ser humano. Claro, todo esto suena muy bien, pero aquí es donde empiezan los peros. Y son peros importantes. ¿De verdad se puede medir la sabiduría con un test? ¿No estaremos simplificando demasiado algo tan complejo como la experiencia de vivir? Y es que la comunidad científica no tardó en levantar la mano y decir, un momento. Por un lado, se critica que es un enfoque súper individualista, que a veces se olvida de que nuestro bienestar depende, y mucho, del contexto social y económico. Y también está el riesgo de que todo esto se simplifique y se acabe confundiendo con los típicos libros de autoayuda, perdiendo todo el rigor científico. Ojo, estas críticas no significan que haya que tirar la psicología positiva a la basura, ni mucho menos. Lo que hacen es invitarnos a abrir el plano, a recordar que el bienestar es algo muy complejo y que hay otras formas de verlo,
otras perspectivas que a veces llevan miles de años entre nosotros. Y aquí tenemos una comparación que lo deja clarísimo. Si el flow es como estar en un coche de carreras, concentrado al 100% en la carretera, el mindfulness o la atención plena sería como estar sentado en un banco, simplemente observando los coches pasar, siendo consciente de todo lo que ocurre, sin más. Son dos formas muy distintas pero complementarias de estar en el presente. Esta es la definición del libro, la de Jon Kabat-Zinn, que fue quien lo trajo a Occidente de una forma, digamos, laica. Fijaos en las 3 claves. Prestar atención a propósito, o sea, con intención, hacerlo en el momento presente y, muy importante, sin juzgar lo que aparece. Y hay otra idea, potentísima también, que viene de muchas filosofías orientales, la interconexión. Es la idea de que esa sensación de ser un yo separado del resto es en realidad una ilusión. Es entender que todo está conectado con todo, que somos parte de un mismo tapiz. Al final, el cambio gordo que proponen estas perspectivas es de percepción. Es pasar de vernos como una isla a entendernos como una ola en el océano, como parte de algo mucho más grande. Un yo metapersonal, que se identifica no solo con su pequeña historia, sino con la humanidad entera. Vale, tenemos el flow, la psicología positiva, el mindfulness, la interconexión. Parece un lío. ¿Son cosas que no tienen nada que ver o se pueden combinar para tener una vida, pues eso, más plena y con más sentido? Pues parece que el bienestar no es un ingrediente único, sino más bien un plato complejo, con varias facetas. Por un lado, necesitamos esa inmersión y ese compromiso del flow. Por otro, desarrollar nuestras virtudes, como propone la psicología positiva. Y finalmente, cultivar esa consciencia y esa conexión del mindfulness y la interconexión. Así que al final la cosa no va de elegir un camino y descartar los demás. Quizá el verdadero bienestar sea como un tapiz, ¿no? Un tejido hecho con los hilos del compromiso con propósito, de la conciencia serena del presente y de esa conexión profunda con el mundo y con los demás. Y con esto llegamos al final, y lo dejamos con una pregunta en el aire. Vivimos obsesionados con ser felices, persiguiendo la felicidad como si fuera un objeto que podemos atrapar. Pero, ¿y si el enfoque está mal? ¿Y si en lugar de perseguir un sentimiento, lo que deberíamos cultivar es la conciencia? Porque a lo mejor, solo a lo mejor, la calidad de nuestra atención es ni más ni menos que la calidad de nuestra vida.